Muy bien, está en línea. Diego Petito, decime cómo tengo que hacer para ahorrar porque quiero ir a Rusia. Es en la Loma del Orts. Perdón, Rusia. No es acá a la vuelta. Hay que tener. Aparte, no es como el Mundial de Brasil, que todos fuimos. O sea, yo fui a laburar, ¿viste? Pero era como que podías ir y venir. Yo tenía programa en C5N, trabajaba en ese momento. Me iba al Mundial, me volvía. Medio que a Rusia no podés ir y venir 3 veces durante el Mundial. Sí, ¿Vos sabés algo, Diego? Fue inolvidable ese Mundial. Lo Y que sí. estás diciendo, Diego Moranzoni, en este caso es una verdad, porque para poder invertir, yo que también soy doña Rosa, ama de casa, lo primero que tendríamos que hablar es de una cultura que a veces no estamos tan acostumbrados, que es a la del ahorro. La cultura del ahorro. Diego, Exacto. querido, ¿de qué cuadro de fútbol, qué equipo de fútbol es usted? Ay, es un genio en eso. Bueno. Tiene voz de hincha de River. Sí. Epa, muy bien. ¿Viste muy cómo bien. te saqué la ficha? Lamentablemente su sobrina del corazón aquí, Martina, es hincha bostera a muerte. No, Es lo no, único pero- que no coinciden. Pero Diego tiene el timbre de voz del hincha de River. ¿Cuál es el timbre el, de el- voz? el- A el ver. hincha de River ¿Cuál orgulloso. es? El hincha de River orgulloso que el descenso lo ven como, bueno, viste, pasaré. Mira, vos no hables de yo descenso. tengo más Vos descenso. no hablés de No, descenso, por mejor. supuesto, pero no, Yo Diego, también soy hincha de River. Te saqué en la eso. ficha bien, te saqué la ficha bien sin hablarlo esto. El timbre de voces ahora es uno, a las 9 de la noche de hoy va a ser otro. Muy bien. Bueno, Diego, ¿vamos con la cultura del ahorro? Muy bien. Sí, básicamente vamos a hablar de inversión. Sí. Y no podemos hablar de inversión sin ahorro. Total. El ahorro requiere disciplina. Básicamente, para invertir, lo que primero debemos considerar es que tenemos que postergar las decisiones de consumo. Si no se genera ahorro, no hay posibilidades de inversión. Cuando se habla de postergar las decisiones de consumo, tenemos que identificar primero cuáles son aquellas necesidades que no son básicas, que no requieren un consumo permanente, siempre dentro de periodos razonables, ¿no? Teniendo en cuenta que en general los ingresos son mensuales, vinculados con el salario, deberíamos empezar a evaluar la postergación del consumo en esos mismos periodos. Bien. Para ahorrar se necesita disciplina, pero principalmente objetivos claros para planificar la inversión. Bien. Cuando evaluamos una inversión, lo primero que tenemos que considerar son 4 variables principales. ¿Cuáles serían? El monto de la inversión, Mm. el plazo al que vamos a mantener esa inmovilización de los fondos comprometidos para invertir, el retorno, es decir, la utilidad o la tasa de interés que buscamos, y el riesgo que esa inversión implica. Perfecto. Todas las personas tenemos un perfil diferente que tiene que ver con nuestras características. Hay personas que tienen una absoluta adversión al riesgo y otras que aceptan el riesgo como parte de la inversión. Sí. Los riesgos son muy diferentes y obviamente debemos tener mucha información al momento de decir la inversión, que es lo que va a permitir saber cuáles son las posibilidades de éxito o de fracaso en la inversión que hemos elegido. Perfecto. Diego, ahora esto merece varios capítulos, porque por ejemplo, yo soy ama de casa y quiero invertir en el mercado financiero, el mercado de capitales, en la bolsa. ¿Puedo? Los mercados nos dan muchísimas opciones de inversión y generalmente no hay límites para inversión. Cualquier persona puede invertir en cualquiera de los mercados. Lo más habitual y más conocido por todos es el mercado financiero, es decir, las entidades financieras, los bancos principalmente a la cabeza de estos. Y cuando hablamos de inversiones en el mercado financiero, recordemos que los bancos intermedian entre la oferta y demanda de dinero, es decir, aquellos que tienen dinero que deciden invertir y que no van a aplicar al consumo inmediato, lo invierten y los bancos captan esos fondos para colocarlos en aquellos que necesitan dinero. Bien. Dentro de ese marco de intermediación que realizan las entidades financieras, la modalidad más habitual de inversión es la del plazo fijo, o sea, depósito a plazo fijo. Sí. Ujú. Esas inversiones son inversiones seguras, el dinero lo estamos poniendo invirtiendo en entidades financieras monitoreadas permanentemente Sí. por sus
digamos, unidad de control, que es el Banco Central. El riesgo de esa inversión o de no obtener el resultado de la inversión es muy bajo, pero también la rentabilidad es bastante moderada, ¿no? Bien. ¿Qué porcentaje anual es el plazo fijo? ¿Un 0,3? Y hoy las tasas de interés que remuneran los plazos fijos, que tiene que ver con el plazo de inmovilización del dinero y el monto que ofrecemos a depósito, va entre el 16 y el 20%. Anual. Anual. Sí, O sea, si yo pongo 100, al año tengo 120, digamos. Exactamente, sí. Por supuesto que varían las ofertas de tasa en la medida que los montos son Claro. superiores y que los plazos de inmovilización también son superiores. Claro. Ahora te pregunto, ¿y si quiero asumir un poco más de riesgo, soy ama de casa y quiero asumir un poco más de riesgo, qué puedo hacer aparte del plazo fijo, que es lo más común? Una alternativa es invertir en el mercado de capitales. Por ejemplo, ¿cómo sería? Para poder comprar y vender acciones u otros títulos que se ofrecen en el mercado de capitales, decíamos recién, para orientar bien a la gente, el mercado financiero intermedia entre la oferta y demanda de dinero. En el mercado de capitales, los agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo de Contralor, el par de el Banco Central, intermedian entre la oferta y la demanda de títulos Bien. valores, ¿sí? Entre ellos puede haber acciones y otros títulos de deuda emitidos por compañías. Bien, es decir... ¿Es seguro eso? ¿El ama de casa puede colocar en acciones No, de sí, pero el tema es, a mí lo que YPF? más allá de si puede o no puede, lo que creo que puede pasarte a mí, me hablas del mercado de capitales y ir a comprar acciones, por ejemplo, de una compañía... Importante. Sí, o de estas que son, viste, que aparecen como en las oportunidades, no, en 10 días subió Eso. 100 puntos la acción. Eso. A mí me da un poquito de cagazo, la verdad, digo. A él le da miedo, pero a mí no. Por ejemplo, Bueno, son dos posibilidades. ¿Cómo sí, sería? sí. Y bueno, son los perfiles de inversor que hablábamos antes. Pero lo importante es que ese temor se disipa con el conocimiento, con la información. Y eso es lo que hay que sumarle hoy a la actividad de inversión en el mercado de capitales, que me parece que es lo que está faltando. Bien, ¿cómo lo que quitas el temor a él, a Diego Moranzoni? La verdad que el mercado de capitales es un mercado altamente regulado. Diría que tanto más regulado que el mercado financiero. La Comisión Nacional de Valores realiza una actividad permanente monitoreando el funcionamiento de los mercados y de los agentes y regulando cada una de sus acciones, con lo cual la verdad que la posibilidad de tener un riesgo vinculado con la actuación de los agentes es prácticamente nula. El riesgo básicamente es lo mismo que en cualquiera de los otros mercados que podamos analizar, está vinculado con el tipo de inversión y con el riesgo inherente de quien es el que emite los títulos valores, que es el obligado en pago en definitiva, ¿no? Pero para eso los agentes se especializan en la materia y asesoran a los inversores para reducir el riesgo, esas posibilidades de riesgo. Consulta, la última. Viste que está este tema, la inversión en virtual, ¿no? La e-coin, ponerle tipo de moneda que uno compra a través de la, no sé, de internet. ¿Recomendás ese tipo de inversiones? Sí, absolutamente. En los últimos años, hacemos un breve comentario de esto, la tecnología ha permitido el ingreso de nuevas formas de inversión. Y de dinero, porque es un dinero... Sí, pero mira, puedo sumarte a esa metodología de inversión. Pero eso no es un dinero virtual, explícanos un poquitito, a ver. Sí, pero... ¿Cómo lo efectivizo al dinero virtual? Yo no pago con dinero virtual en un supermercado, ¿me comprendés, Diego? Sí, el dinero virtual... Lo estamos volviendo loco. Sí. Vamos de a una cosa. Vamos paso a paso. No, porque quiero explicar algo que es muy importante. Dale. Las tecnologías han permitido acceder a nuevas alternativas de inversión. El dinero virtual es una unidad de intercambio, no deja de ser dinero. Sin embargo, a la hora de hablar de inversiones, es mucho más importante hablar del peer-to-peer lending o del crowdfunding, que habrán escuchado hablar en los últimos tiempos. Sí, ¿de qué se trata? Eso se trata de, básicamente, como concepto de desintermediar la inversión. Recordamos que recién hablábamos de mercado financiero, intermediación entre oferta y demanda de dinero, y mercado de capitales, intermediación entre oferta y demanda de títulos. Bien. Lo que permitieron
el acceso a estas nuevas tecnologías a través de páginas o plataformas de Internet especializadas es que no exista más esa persona en el medio que capta los fondos y lo presta, o que adquiere los títulos para ser adquiridos por algún inversor en particular. Quiere decir que la inversión la puede realizar cualquier persona en forma directa, por ejemplo, con el deudor, en el caso de las plataformas de préstamos, ¿sí? Es básicamente lo que es el peer-to-peer lending. Peer en inglés significa par, significa algo equivalente. Entonces, es lo que se llama proceso de democratización de las finanzas. Yo tengo un dinero excedente, accedo a estas plataformas de inversión y puedo prestarle en forma directa, sin intermediarios, a una persona que solicita el préstamo. Bien. Lo que dan estas plataformas es servicio, básicamente saber quién es el deudor, calificarlo crediticiamente con calificaciones que quedan expuestas en la página y te facilita la cobranza a través de medios de cobro de esos créditos que provee la propia plataforma. Bien. Esto te permite además un montón de cosas, como por ejemplo ser el propio artífice de tu inversión, bien, determinar el riesgo que querés, establecer una cartera de riesgo, por ejemplo, prestándole a una persona muy segura en sus posibilidades de repago y a una persona que pueda mostrar un riesgo mayor o superior, haciendo un mix de este riesgo y generando una rentabilidad mayor. Bien. Todo esto te permite aprender, hay simuladores que te permiten también primero practicar antes de correr el riesgo real, y bueno, vale la pena estudiar este proceso y quizás en programas futuros podríamos profundizar mucho más. Te proponemos hablar la semana que viene de las nuevas tecnologías que hacen al financiamiento personal, ¿sí? Hay mucho para hablar en eso. ¿Cómo hago para llegar a mi primer $1.000.000? Me falta 1 millón. Estoy cerca. Ahí estamos. Explícamelo de acá a fin de año, a ver si llego. Listo. Gracias, Diego. Excelente como siempre. Gracias, Diego. Chao, hasta luego.